Y bueno, me presento, mi nombre es Brian Duque, estudiante del curso de Automatismos Industriales del SENA. En esta parte del video voy a hablar sobre lo que tiene que ver con resistencias, corriente, continuidad y cuidados del multímetro. Empecemos por las resistencias. Principalmente, para empezar, la unidad de medida son los ohmios, que está representada por la mayúscula omega, y básicamente sirve para hallar la resistencia que aparece de un punto a otro. Como lo hice, pues es para verificar si una resistencia está en sus perfectas condiciones de uso. Y sus escalas de nivel, o sea, de medición, tiene bastantes, puede ser 20 ohmios, 2000 ohmios, 20.000 ohmios y así sucesivamente. Eso, claro está, depende del multímetro. Pasamos con la corriente. Empecemos con corriente AC, la cual es alterna. Alterna quiere decir que varía mucho su magnitud, su tiempo y también el voltaje y la corriente. En la gráfica podemos observar que la corriente AC parece una montaña rusa, y pues básicamente es eso. La corriente DC, que es directa, solo tiene un flujo. A diferencia de la corriente AC, su flujo es constante, al igual que su tiempo, su voltaje y su corriente. En la gráfica, la corriente DC es lineal, o sea, como le dije hace un momento, es corriente, continua, etc. La unidad de medida de esta son los amperios. Al igual que la anterior, las resistencias tienen varios niveles de medida. Pasamos a continuidad. En el multímetro lo encontramos como el símbolo parecido a un diodo, y este sirve básicamente para ver si hay continuidad de un punto a otro punto de un circuito, para verificar si estamos bien, si hay alguna falla, entre otras. Y ahora vamos con el cuidado del multímetro. Básicamente son 4 los principales. El primero, se podría decir que hay que tener mucho cuidado al momento de medir las cosas, y esto, claro está, porque lo podemos dañar. Entonces, por lo posible, hay que poner la unidad de medida en el multímetro mayor a la que uno cree que se está midiendo, para no verificar daños y a raíz de esto ir bajando la escala. Esto aplica para todas, obviamente. Otro de los cuidados para medir voltaje y resistencia: se deben poner las pinzas en paralelo a lo que se va a medir. Y para medir corriente eléctrica hay que ponerlo en serie respecto al circuito. Y listo, esto sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Aaron Castellanos y yo voy a exponer sobre para qué sirve el multímetro, las entradas del multímetro, los usos y los cuidados que se deben tener con las pinzas del multímetro y, y cómo se miden los transistores. Entonces, primero que todo voy a explicar para qué sirve el multímetro. El multímetro es una herramienta muy importante en la electrónica porque nos sirve para medir bastantes cosas, ya sea desde los ohmios, voltaje, corriente, transistores, diodos, continuidad, etc. Y es una herramienta que es muy variable su uso y muy completa para todo lo que se puede llegar a necesitar. Entonces, pasar a explicar los cuidados y los usos de las pinzas. Las pinzas se usan para medir el utensilio, el componente que se quiere hallar su valor. En el caso ya de la resistencia, los ohmios, de los transistores, la capacidad que tiene, eso ya ahorita lo explico. Y los cuidados que se deben tener es que son muy delicadas, y también que toca tener en cuenta en qué entrada se conecta para no dañarlas, tanto a las pinzas como el fusil de la entrada. Entonces, y también tener cuidado con la punta porque es muy frágil. Lo que voy a explicar de tercero son las entradas. Hay 3 entradas. Está la COM, que es donde se conecta a la pinza, la punta negra, que siempre va a ir, no va a cambiar su movimiento, nunca va a alterar su posición. Después están 2 entradas rojas para el cable rojo, una que permite medir voltaje, ohmios, continuidad y corriente, y la otra sirve para medir una corriente más amplia. Hay multímetros que poseen otra
otra entrada más, pero mucho más grande, porque para mejorar su capacidad que tenga, porque toca tener en cuenta que lo que uno tenga que medir tiene que estar en el rango de cómo lo ponga, tanto en la rosca como en las entradas. Y por último voy a explicar lo de los transistores. Hay dos tipos de transistores, los NPN y los PNP. La N significa que tiene una gran cantidad de electrones, es decir, posee muchos. No posee una gran cantidad de electrones. Y para medir el transistor se pone la función en el multímetro medir Dios o continuidad también, que es lo mismo. Funciona, tiene dos funciones en esa parte. Entonces se va a medir, tiene tres patas en multímetro. Entonces se mide de una y esa pata tiene una pata de esas debe tener continuidad de la segunda a la tercera, pero no en viceversa. Y esa va a ser la base. También está el recolector y el emisor. Esas serán las otras dos partes restantes del multímetro, del transistor. Entonces, con continuidad se mirará la pata. Si tiene como una cinta roja, significará que es positiva la base. Si tiene la cinta negra, como, sí, como un arito en la pata, va a ser negativa la base. Entonces, conociendo eso, se va a poner ahora en el multímetro la opción HFE y se va a ir a la parte casi superior, debajo, por la parte en los multímetros que yo he visto, está en la parte derecha inferior del display y ahí hay como una ruleta. Tiene 6 entradas, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Una es para NPN y la otra es para PNP. Entonces, sabiendo esto y lo de la ya sea positiva o negativa la base, entonces se conecta en la que es correcta, y en el display va a aparecer el resultado, un número que va a significar la amplificación que este le puede dar a un circuito. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Kenal Salvador Cuervo y pues vamos a hablar pues de cómo medir corriente AC, cómo medir corriente DC. También voy a hablar pues de qué es el multímetro y pues entonces iniciaremos hablando de qué es el multímetro. Bueno, pues un multímetro, también denominado pues en algunos países como tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que nos permite pues a nosotros medir distancias y magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como por ejemplo pueden ser corrientes, puede ser potencias, resistencias, capacidades, entre otras. Pues también esto, por ejemplo, para poner un ejemplo, también nos serviría, por ejemplo, como para medir magnitudes en distintos rangos. Por ejemplo, también es decir, si sabemos que vamos a medir una corriente de 10 amperios, entonces podremos elegir un rango de 1 a 50 amperios. También podremos medir corriente continua o corriente alterna de forma digital o análoga. Entonces iniciaremos hablando de pues el HFE, pues que viene nuestro multímetro. Este es más, también se denomina, por ejemplo, como un transistor en un dispositivo de tres plantillas o terminales denominadas emisor, base y colector. Bueno, pues también si nuestro multímetro tiene, por ejemplo, una posición con HFE, podremos conocer el factor beta o la ganancia de corriente de los transistores.